¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, y bienvenidos a un nuevo día analizando lo que sucede en los playoffs de la NBA 2025. Victoria de los Indiana Pacers como local, 130-121 sobre los New York Knicks en el cuarto partido de las finales de la conferencia este de la NBA. Hemos visto un muy buen partido con un ritmo muy alto, donde un jugador como Tyrese Haliburton ha hecho historia hoy, ha hecho un triple doble sin pérdidas de más de 30 puntos, de más de 15 asistencias, de 12 rebotes. La verdad que ha jugado a un nivel sensacional Tyrese Haliburton y ha dominado el partido. Y la sensación de que los New York Knicks no han podido. La serie se pone 3-1. Ya sabéis que el porcentaje de victorias de un equipo cuando va perdiendo en una serie 3-1 es tremendamente bajo, tremendamente complicado. Ahora tienen 3 match ball los Indiana Pacers para poder vencer en esta eliminatoria y avanzar a las finales de la NBA. Próximo partido será la madrugada del jueves al viernes en horario español en el Madison Square Garden. Ahí los Knicks tendrán la oportunidad de poner el 3-2 y los Indiana Pacers tendrán la oportunidad de poner el 4-1, el Gentleman Suite, y avanzar a las finales de la NBA. Y como ya sabéis, pues en esta serie de podcast que hacemos prontito por la mañana, tratamos de contaros lo que ha sucedido en el partido, hablar de la estadística individual, hablar de la estadística colectiva, de declaraciones de jugadores y tratar de aportar algún datito para que podáis entender por qué hoy, por ejemplo, han ganado los Indiana Pacers a los New York Knicks. Lo de siempre, chicos, si os gusta el contenido, de verdad, se agradece mucho que dejéis un like en cualquier plataforma donde estéis escuchando el programa, sobre todo las 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast que ayudan a que el podcast, valga la redundancia, esté mejor posicionado. Y si deseáis formar parte de la mejor comunidad de NBA en castellano, haceros miembros de nuestro canal de Patreon, donde tendréis podcast, artículos exclusivos. Hoy hemos subido un vídeo en exclusiva que todavía no hemos publicado en abierto, así que los miembros del canal ya lo tienen. Y sobre todo podréis formar parte del grupo de WhatsApp de nuestra red social, donde podréis encontrar un montón de personas con las que charlar de forma seria de NBA. Así que para empezar tenemos que decir que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos. Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast y lo primero, tenemos que hablar de qué ha sucedido en el partido, hacer una breve cronología. Hay que decir que los Knicks y Tom Thibodeau repiten con el mismo quinteto que habían tenido cambios en el partido anterior. Es decir, Mitchell Robinson como jugador titular se juega con 2 pivos, con Towns y con Robinson, y Josh Hart va al banquillo. El primer cuarto ha sido de gran anotación y de un ritmo bastante alto. Ha habido muchas transiciones conforme iba avanzando el tiempo y el marcador estaba bastante igualado. Incluso Tom Thibodeau, que ya sabéis que en el partido anterior introdujo varias rotaciones con Landry Shamet y con Delon Wright, incluso hoy ha metido unos minutitos a Precious Achiuwa, es decir, ha alargado un poquito más la rotación, aunque finalmente ha acabado jugando simplemente 2 minutos y pico. Y los Pacers acaban el primer cuarto con una ventaja de 8 puntos y con una puntuación total de 43 puntos, que es el récord de anotación en playoff para los Indiana Pacers. Es decir, es un estilo de partido muy favorable el que estábamos viviendo a favor de los Pacers, que sabéis que es un equipo que le gusta mucho el ritmo alto, poder correr mucho en transición. Y justamente en la entrevista que le hacen a Tom Thibodeau, que les hacen entre cuartos a los entrenadores, dice Tom Thibodeau pues, que tienen que defender bastante mejor. En el segundo cuarto hay un parcial de +10 para Indiana Pacers, que más o menos ha ido jugando con esta distancia durante los New York Knicks. A lo largo del partido los Knicks sí que es cierto que en algún momento se han puesto por delante y que han logrado sobrevivir a estos parciales a los que Indiana le iba proporcionando. Pero bueno, al inicio de este segundo cuarto los Pacers le han metido un parcial de +10 a los New York Knicks. En este momento los Knicks estaban con Towns y sin Branson y sobreviven. Es un gran partido de Karl Anthony Towns en estos momentos, en el segundo cuarto, echándose el equipo a la espalda, atacando mucho de fuera adentro a Miles Turner, pero yo creo que luego de cara al final de partido esto le ha lastrado mucho a nivel de cansancio. Lo mismo Mathurin en Indiana, que en estos momentos ya llevaba 8 puntos en 5 minutos, al final ha acabado con 20 y creo que ha hecho un gran partido Benedict Mathurin. New York empata el partido a 51 puntos y vuelve Haliburton a falta de 7 minutos. En su ausencia el parcial había sido de 16-8 a favor de los Knicks. En este momento del partido, yo os digo en este momento, he visto a unos New York Knicks muy frescos, muy físicos, llegando bien a las ayudas en defensa y corriendo bien la pista.
El partido de Haliburton es muy, muy bueno. Luego hablaremos de él a nivel histórico, porque los datos que consigue son muy, muy potentes, pero está muy acertado. Le hemos visto asumiendo muchos tiros, metiendo mucho de tres, generando mucho y sobre todo también muy acertado también en el rebote. Y eso que se va al último cuarto, al final del segundo cuarto, perdón, a falta de un rebote para conseguir el triple doble ya antes del descanso. Vuelve Branson a falta de 4 minutos 53 segundos y aquí ya los Knicks están en bonus y están tratando de penalizar cada falta de los Pacers. El ritmo de partido, como os decía, es frenético. Branson le saca incluso la tercera falta a Aaron Nesmith y hay un gran parcial de Indiana en estos últimos minutos, ya que está el partido igualado, y consiguen que el marcador al descanso se vea +5 a favor de los Pacers. En el tercer cuarto hay un buen parcial de los Indiana Pacers, consiguen el +12 con 9.26 por jugar tras un triple de Miles Turner. Y hay un momento donde Mitchell Robinson ya se empieza a hacer patente, empieza a hacer daño en la pintura de los Pacers, consigue puntos, consigue rebotes en ataque, consigue incluso meter los tiros libres y les da un poquito de oxígeno a los New York Knicks. El partido, como ya os digo, sigue teniendo un ritmo y una anotación global muy alta. Está claro que hoy Haliburton ha asumido más responsabilidad, que tiene más tiros que en otros partidos de la serie, quizás comparándolo con el primero. Indiana ha tenido varios parciales y varias oportunidades de romper de verdad el partido y se va con una buena diferencia de +11 al último cuarto. Y el cuarto, el último, inicia con un descanso de Tyrese Haliburton y de Jalen Branson. Los Pacers poco a poco van aumentando su ventaja. Los Knicks con un parcial de 10-2 la reducen a 6 puntos a falta de 4 minutos y 15 segundos, pero finalmente, pues bueno, los Pacers se llevan el gato al agua, gestionan muy bien esos minutos finales y aunque los Knicks lo pelean hasta el final, los Pacers han demostrado que han sido bastante mejor equipo a lo largo del partido y consiguen vencer. ¿Cuál es mi sensación? Que este es el plan de partido que querían los Pacers. Los Knicks han recogido un poco el órdago de tener un partido a alta anotación con un ritmo muy alto y es complicado sobrevivir a lo que te está proponiendo Rick Carlisle con un equipo que tiene una rotación tan amplia y con jugadores con los cuales pueden anotar tanto. Repasando un poco las estadísticas globales de equipo de ambos conjuntos, vamos a ver exactamente por qué los Pacers han ganado el partido de esta forma, que yo creo que ha sido clara y evidente por mucho que el marcador al final ha sido por 9 puntos. En porcentaje de tiro de campo, pues ha sido mejor los Indiana Pacers con un 51,1%. De hecho, han tirado 6 tiros más totales que los New York Knicks. Los Knicks han tenido un 46,3%. Porcentaje de tiro de 3 ha sido mejor el de los Knicks, 42,9%. El de los Pacers ha sido de 40,6% y más o menos un volumen de tiro similar. Los Knicks han tirado 28 triples y han metido 12 y los Pacers han tirado 32 triples y han metido 13. Tiros libres, igualado, 84,6% para los New York Knicks, que han tirado 7 tiros libres más que los Indiana Pacers, 33 de 39, y un 84,4% para los Pacers, que han hecho un 27 de 32. Rebotes muy favorable a los New York Knicks, 44 rebotes por 33 de los Indiana Pacers, también muy favorable en rebotes ofensivos, 13 rebotes ofensivos para los Knicks y 5 para los Pacers, lo que os comentaba antes, Mitchell Robinson ha habido un momento donde ha dado bastante oxígeno a los Knicks. Asistencias, para mí está aquí una de las claves en favor de los Pacers. 29 asistencias para los Indiana Pacers, 17 para los New York Knicks. Recordad que en el anterior partido os comenté que los Knicks habían conseguido, en la victoria de los Knicks, habían conseguido que los Pacers repartiesen solo, no sé si fueron 19 o 20 asistencias. Estás bajando mucho a la generación ofensiva del rival si tratas de que anoten menos puntos fáciles. Robos, aquí ha estado mejor Indiana, es otra de las claves. 11 robos de los Pacers por 7 de los New York Knicks, tapones 4-4. Puntos al contraataque. Aquí está otra de las ventajas para los Pacers. Los Knicks han metido 9 puntos y los Pacers han metido 22 puntos al contraataque. Puntos fáciles, puntos en transición, donde Indiana se siente muy, muy cómodo. Faltas individuales, empatados a 27 y la ventaja más amplia ha sido de +15 puntos a lo largo del partido para los Pacers y simplemente de 2 puntos para los Knicks. Daba la sensación de que en cuanto los Knicks conseguían tener una mínima ventaja, enseguida los Indiana Pacers tenían respuesta para ello. Vamos a meternos, si queréis, en las estadísticas individuales y hablamos un poco del partido histórico que ha tenido Tyrese Haliburton. Tyrese Haliburton, 32 puntos, 12 rebotes, 15 asistencias, 4 robos, 0 pérdidas, 5 de 12 en tiros de 3,
11 de 23 en tiros de campo, 5 de 6 en tiros libres. Es un partido absolutamente histórico y vais a ver un montón de datos a lo largo del día alabando de lo que ha conseguido Tyrese Haliburton, que la verdad es para ello porque es un partido muy, muy bueno. Tyrese Haliburton, y aquí veis la cuenta oficial de la NBA. En la victoria de Indiana en el juego 4 de esta noche, Tyrese Haliburton se convirtió en el primer jugador en tener al menos 30 puntos, 10 rebotes, 15 asistencias y ninguna pérdida de balón en un juego desde la temporada 77-78, cuando se registraron las pérdidas de balón. Es decir, Haliburton hoy ha hecho algo que nunca se había conseguido. Los únicos jugadores que alcanzan estos totales de puntos y rebotes y asistencias en un partido en playoff fueron Oscar Robertson y Nikola Jokic. Es decir, que Oscar Robertson y Nikola Jokic habían conseguido estos registros, pero no lo habían hecho sin pérdidas. Que os voy a poner por aquí el dato para que lo veáis, que aquí lo mismo también. Jugadores con 30 puntos, 15 asistencias, 10 rebotes en un partido de playoff de la NBA, Haliburton, Nikola Jokic y Oscar Robertson 2 veces. Lo que os digo, la diferencia es que Haliburton no ha tenido ninguna pérdida y es algo muy meritorio en un equipo que juega con un ritmo tan alto. Lo hemos comentado muchas veces en los episodios de estadística avanzada, que para esto nos sirven, para poder entender realmente qué está sucediendo en el juego. Y hemos hablado de que Haliburton es el mejor jugador de la NBA en estos playoffs y el mejor jugador de la NBA en temporada regular en el ratio de asistencias pérdidas, es decir, en dar muchas asistencias con pocas pérdidas. Después de este partido, pues su pico se va a disparar y en el próximo programa ya veréis que Tony lo menciona. Ya veréis que Tony lo menciona. Volviendo a las estadísticas individuales de los jugadores, también evidentemente hay que destacar el gran partido de Pascal Siakam, 30 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, un robo, 3 de 4 en tiros de 3, 11 de 21 en tiros de campo. Le preguntaba a Charles Barkley en una entrevista después del partido que si él sentía que no le daban jugadas o que no había mucho playbook para él. Y Pascal Siakam una vez más vuelve a decir que lo importante es el equipo y que un día anotará uno y otro día anotará otro y que lo importante es ganar, y es algo que dijo después del segundo partido donde donde los Pacers ganan a los Knicks en el Madison, que creo que hace 39 puntos. Y esto es lo mismo, ¿para qué quiere un jugador que le hagan más jugadas si al final él está fluyendo con el partido y él siente que puede ser importante en un conjunto global y en un conjunto colectivo, en un conjunto de equipo? ¿Qué más da que te hagan más jugadas o que te hagan menos jugadas? Aquí lo que importa es que el equipo fluya. O sea, vimos, por ejemplo, en el primer partido los triples de Aaron Nesmith. Hemos visto hoy, por ejemplo, un buen partido de Benedict Mathurin con 20 puntos, que ha sido clave para que su equipo gane 5 de 8 en tiros de campo, con 2 rebotes, con 2 asistencias. Hemos visto hoy 13 puntos de Miles Turner, que por cierto, Miles Turner mete también 13 puntos en el último cuarto en el segundo partido. 16 puntos hemos visto de Aaron Nesmith. Tima con el 6 puntos, pero estaba anotando sobre 10 puntos por partido en esta serie. Es decir, cualquier jugador puede anotar en este equipo y eso es lo importante, esa es la fortaleza de los Indiana Pacers, no que te hagan jugadas. De verdad que la pregunta de Charles Barkley me parece de verdad muy individualista, lo digo de verdad. No estás mirando los puntos y las jugadas que le hacen a un jugador y no estás viendo que este equipo, estos Indiana Pacers, están consiguiendo ganar a través del colectivo. Lo que importante es ganar. Los Pacers al final han estado solamente una vez en su historia en una final de NBA. Para ellos es mucho más importante llegar a una final de NBA que un jugador haga ciertos números. Y por parte de los New York Knicks, pues el máximo anotador ha sido Jalen Brunson con 31 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias, 2 robos, un tapón, 3 pérdidas, 2 de 6 en tiros de 3, 9 de 19 en tiros de campo. Me ha gustado mucho el partido de Carl Anthony Towns, creo que ha acabado muy cansado. 24 puntos, 12 rebotes, 3 asistencias, 2 pérdidas, 7 de 9 en tiros libres, 1 de 2 en triples, 8 de 15 en tiros de campo. Destacar también los 22 puntos de OG Anunoby, eso sí, muy desacertado en el tiro de 3, 1 de 7, 7 de 9 en tiros libres, 4 rebotes, una asistencia, 3 robos, 2 tapones. Michael Bridges, 17 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, con 4 de 5 en triples, ha sido el jugador más acertado en tiro de 3. Mitchell Robinson, hay que destacar sus 6 puntos y 7 rebotes, con un robo y una asistencia. Y Josh Hart, 12 puntos, 11 rebotes, una asistencia. Como ya os digo, ha ampliado la rotación hoy Thibodeau porque han vuelto a jugar Delon Wright 9 minutos, Landry Shamet 11 minutos, Perso Sechigua 2 minutos 24 segundos, Miles McBride 14 minutos 31 segundos y saliendo desde el banquillo Josh Hart 35 minutos en comparación a los 18-49 que ha jugado Mitchell Robinson saliendo como titular.
Recogiendo declaraciones de final de partido, vamos a ver lo que tenía que decir Tyrese Haliburton sobre el encuentro que ha realizado y sobre la historia que acaba de hacer en este partido. Le preguntan sobre su partido, sobre que ha hecho historia con esos 30 puntos, todas esas asistencias con 15 sin pérdidas, y de solo intento jugar bien, solo quiero tener un impacto positivo y ganar. Tyrese Haliburton sobre convertirse en el primer jugador en registrar más de 30 puntos, más de 15 asistencias, más de 10 rebotes y 0 pérdidas de balón en un partido de playoff. Y vuelvo a lo mismo que decía antes con Siakam. Está muy concienciado sobre que la fortaleza del equipo, la fortaleza de estos Indiana Pacers son el colectivo. Y quería también compartiros, para ver si los Knickerbockers tenéis algo de esperanza, ponérmelo en comentarios. ¿Creéis que los Knicks pueden ganar el quinto partido y soñar? Yo creo que es muy, muy complicado. Creo que los Knicks pueden ganar perfectamente el quinto partido, se pueden ir con un 3-2 y Indiana lo normal sería que rematase la faena en el sexto partido en casa. Y Josh Hart, cuando le preguntan sobre ello, cuando le preguntan sobre el esfuerzo del equipo, contesta: nunca he visto a este equipo rendirse, ese no es el carácter de los chicos que tenemos en el vestuario. Josh Hart sobre la mentalidad de que ahora los Knicks van perdiendo por 3-1. Yo estoy seguro de ello. Yo creo que los Knicks jueguen mejor, jueguen peor. Es un equipo que trata de ir a tope todos los partidos, que trata de hacer las cosas lo mejor posible, de forma correcta o de forma incorrecta. Le saldrán las cosas bien o le saldrán las cosas mal, pero el esfuerzo en este equipo es patente en todos los partidos y Josh Hart pues lo representa bastante bien. Recordad que fue el propio Josh Hart quien habló con Tom Thibodeau para ese cambio de salir como suplente en el partido. Y a Tom Thibodeau también le preguntaron sobre la decisión de mantener tanto tiempo a Josh Hart en el último cuarto, y él dijo que necesitan su defensa y su intensidad. Resumen del partido y por decir unas últimas declaraciones, pues yo simplemente creo que los Indiana Pacers están demostrando que son mejor equipo. Creo que más o menos podíamos tener el debate sobre quién tenía mejores jugadores. Bajo mi punto de vista, los New York Knicks tienen mejores jugadores. Creo que Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, dos jugadores con el salario de OG Anunoby, de Michael Bridges, más unida a Josh Hart. Creo que este quinteto es superior al de los Indiana Pacers, pero eso da absolutamente igual. No va de quién tiene mejores nombres, va de quién consigue aprovechar mejor lo que tiene. Y Tyrese Haliburton está demostrando en estos playoffs que se está convirtiendo en un auténtico jugadorazo. Recordar que se hizo aquella encuesta a 80-90 jugadores de la NBA, donde pues se le colocó por parte de esos 80-90 jugadores como el jugador más sobrevalorado, y creo que eso le ha servido como motivación. Estuve escuchando hace 2-3 semanas, ya no creo que fueron 2 semanas, el podcast del Reverso con Andrés Monge y con Gonzalo Vázquez, y incidían mucho en que Tyrese Haliburton ha trabajado a lo largo de estos últimos tiempos su aspecto psicológico. Tiene un coach que le ayuda a entender mejor todo lo que sucede a su alrededor. Incluso él mismo decía que en determinados momentos se había desconectado de Twitter porque le afectaba bastante todo el tema de ciertas críticas, y parece que ha usado como gasolina estas declaraciones de parte de sus propios compañeros, y que la verdad pues le ha sentado bastante bien, porque ha tenido un partido que es de los que le reclamábamos a Haliburton, de decir: oye, aunque falles, trata de asumir más responsabilidad, tira más tiros, trata de tener más uso, trata de ser más impactante en el juego, porque al final es lo que se le acaba pidiendo a una estrella. Y creo que Tyrese Haliburton lo está cumpliendo en esta serie, sobre todo en este primer partido y en este cuarto partido. Sí que es cierto que él nunca va a perder esa esencia de ser un jugador generoso, que trata de seleccionar muy bien su tiro, que no le vamos a ver normalmente haciendo 25 tiros por partido, ¿no? Es un jugador que va a tratar de siempre primar un buen tiro, una buena selección de balón, y sobre todo si va a tener un compañero abierto, tratar de buscarlo. Pero sí que es cierto que estamos viendo un pasito más en este liderazgo de Tyrese Haliburton que le pedíamos. Así que nada, esta tarde tendréis podcast de los GMs. Estaremos en directo sobre las 6 con John Ball y con Iker. Estar atentos a nuestra cuenta de Twitter porque ahí pondremos el horario exacto. Os recomiendo que escuchéis el podcast que grabamos ayer con Alejandro Gaitán. Ya sabéis que es periodista que cubre la NBA, que sigue mucho a los Boston Celtics y sobre todo nos ha explicado
cómo funciona el segundo Trade Prone y qué pueden y qué no pueden hacer los Boston Celtics en esta próxima agencia libre y en esta próxima ventana de mercado de traspasos. También nos ha hablado de posibles traspasos del equipo, con Holiday, con Porzingis y de la lesión de Jason Tatum. Os lo recomiendo porque es una información muy buena para poder tener contexto de lo que sucede en los Boston Celtics. Así que nada, me despido de todos vosotros. Esta tarde recordar a las 6 en Twitch, podcast de los GMs. Estar atentos a nuestra cuenta de Twitter, @masipol, porque ahí tendréis el horario exacto. Y nada, que gracias a todos. Enhorabuena a los fans de los Pacers. A los fans de los Knicks no desistáis, que todavía hay un hilo de esperanza, hay un poquito de vida. Así que nada, nos vemos mañana a ver qué sucede en el Oklahoma con Minnesota, que se juega esta noche. Saludos, saludos. Aquí en Masipol tenéis vuestro resumen diario de NBA. Y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao, cuidado.